paseándonos por el nuevo país, ya el país nuestro al que nos hemos mudado. Y si se acuerdan, ¿no? Para un poco recapitular, todos venimos de aquí y nos estamos trasladando aquí. Este es el país de la voluntad humana y nos estamos trasladando al país de la voluntad divina. Y habíamos dicho que en este país, en este reino, hay un sitio donde por fin se hace morada estable, ¿sí? Donde ya es una morada estable, donde se disfruta de todos los bienes, de la vida de cielo, como dice Jesús, porque este don es para vivir la vida de cielo. Ya. Sin embargo, cuando empezamos, empezamos a caminar porque nos han dicho, nos han hablado, nos resulta un poco extraño, pero al mismo tiempo nos atrae mucho, en fin. Y como ya llevamos, pues estamos leyendo, hemos escuchado, y ya algunos ya estamos saboreando un poquito de esas maravillas de la vida de cielo, la paz, la tranquilidad, la esperanza, el autocontrol, la ecuanimidad, la impasibilidad, un poquito ese estar ya fijo, ¿no? En las luchas, ya no es ese estado de lucha continuo, que es el pan de la voluntad humana, pues eso va remitiendo poquito a poco. Ese remite puede tardar pues un año, puede tardar medio año, puede tardar 5 años, depende de muchos factores. Y a nosotros no nos toca, ya lo vimos, que cuando empezamos aquí, hemos hablado de muchas cosas maravillosas y estamos hablando ahora de unos semáforos que cuando empezamos aquí a entrar, nos vamos a ir encontrando mientras estamos paseando. Empezamos aquí, hemos entrado y ya estamos gustando, pero de repente nos encontramos como unos semáforos que nos dicen, por aquí no pases, porque si dejas pasar esto, las reflexiones personales, el estar atento al que si siento, que si no siento, hoy vamos a hablar de lo que son los gustos propios. Bien, hablaremos de lo que son el contemporizar, eso quizás a lo mejor dentro de una semana o 2 semanas, bien, las intenciones. Este tipo son semáforos que se nos encienden para decir, mira, para entrar aquí solo hace falta la disposición, eso lo habíamos visto, y una gran cantidad de fe, pero que la fe, no tanto como virtud teologal, sino como un descanso en un ser que se llama Jesús, que es Dios. Dice, la fe soy yo. Y si tú dejas que inundarte por mí, entonces yo a ti te voy a conceder 3 gozos, como le había dicho al sacerdote. Te voy a dar 3 gozos. Desapego, un conocimiento infuso y un deteste de las cosas del mundo. En otras palabras, te voy a hacer muy fácil, si tú te dejas inundar por mí, ¿quién soy yo? Lo que le he explicado a Luisa, lo que hice yo en mi vida, con mi humanidad, con mi redención, lo que significaba las 2 naturalezas, la hipostática, la divina con la humana unida, que se lo explico a Luisa, a nadie se lo he explicado anteriormente, lo que hacía mi divinidad en mi humanidad, lo que hacía yo durante toda mi vida. Si tú te dejas inundar por todo eso, porque todo esto te hago regalo a ti, entonces te va a facilitar muchísimo el que cuando tú empieces a caminar en este reino, tan contenta y tan feliz, y de repente te das unos golpes y dices, ¿pero qué pasa? Y claro, es que estoy dejando pasar esto que estamos viendo, estoy dejando pasar muchas cosas con las que hemos crecido, que estamos habituados a ellas, que son modos, son costumbres, que Jesús la llama los modos humanos, las costumbres vulgares, los modos de este mundo bajo, que muchas veces no le damos importancia y creemos que es compatible con la vida divina, con la vida de cielo. Y Jesús te expresiones personales, no te sientes a reflexionar que si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, si es porque has metido la pata, porque no has metido la pata, si porque eres un desastre, porque no lo eres, porque,
En fin, todo ese mundo bullicio y sobre todo las personas que quieren amar al Señor, pues que se nos cuela y cuando menos nos damos cuenta estamos ahí dándole vuelta, o de las cosas del mundo, o de los problemas, en fin. Bien, eso lo vimos por encima. De hecho, estamos viendo estos semáforos también por encima. Cuando volvamos para atrás podemos pararnos con más detalle. Pero por lo menos es que cuando empecemos, pues que nos damos golpes en la cabeza y decimos, ay madre, que me he dado contra el poste. ¿Qué es eso? Ah, un semáforo. ¿Y qué pone ahí? Ah, deja de buscar que sientes o que no sientes. Tú sigue para adelante. Tú me has dicho que sí, y si el que sientas o que no sientas, tú qué sabes lo que estoy haciendo contigo, que es una de las cosas que dice Jesús. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe la vida divina que yo quiero crecer en ti? Por eso recomienda esto, que no estemos tanto al tanto de lo que está pasando en mi interior. De hecho, tiene que llegar un punto en que ya, bueno, a ver si hoy nos da tiempo, llega un momento que estamos hasta desapegados de eso y no nos importa. Lo único que queremos verdaderamente es darle paso a la vida divina por una sola razón, por amor. Porque nos ha querido tanto el Señor y leemos en el libro del cielo que este es su desahogo, que por favor, te estoy facilitando todo, no te preocupes, dame paso en tu vida, en tus actos. Y no te preocupes de tus fragilidades, de tus debilidades, de tus miserias. Como nos decía el doctor la semana pasada, las miserias. Las miserias son estiércol y del mejor. Del mejor estiércol, ¿por qué? Como decía una persona que no es casta, decía él, bueno, pues ¿cómo puede llegar a la castidad si no es ejercitando la virtud contraria? Pero es que aquí, ahora, esto no se trata de ejercitar virtudes, se trata de practicar el no darle paso. Imagínate una persona, pues eso, con la castidad, ¿no? Que tiene un problema con eso. Y no hay que escandalizarse de nada, porque el que no tiene esto tiene otra cosa. Y Jesús no se escandaliza. Bueno, entonces, si tiene eso, pues qué maravilla que una persona pueda decir, llega un momento que digo, Señor, te amo por encima de todo y por encima de mí mismo, y no quiero darle paso a esto, no por conquistar la castidad y ser una persona casta, y una persona virtuosa, una persona, en fin, no, sino simplemente por un hecho, porque yo sé que si le doy paso a esto, es que rompo la circulación, y entonces, pues me quedo aquí y vamos, que ni siquiera tengo que salir. Y así de todo lo demás, de todas las miserias. Entonces, aprender a ver las miserias, pues como estiércol, y además de la mejor calidad. Del de vaca. No del de oveja, del de vaca, que es el mejor. Bueno, entonces, y una cosa que ya hemos ido viendo también es que cuando entramos aquí, en el artículo que les mandé para que leyeran, el amor, el tipo de amor, que es otra de las cosas que él nos facilita para que todo esto nos sea mucho más sencillo, porque todo esto que seguimos viendo, nos puede desanimar, nos puede resultar, dice, ay Dios mío, ¿y quién va a poder vivir en la divina voluntad con tanta cosa, con tanta, en fin? Bueno, pues dice el Señor, y lo hemos visto desde el principio, no sé si ya se han dado cuenta, me imagino que sí, pero para las personas nuevas. Dice, mira, yo a ti no te hice, porque todo esto, como es todo esto, vamos a ponerlo un corazón. Todo esto es por amor, si no es por amor, nada. Pero como le veíamos en ese artículo que nos decía el Señor, yo te amo, mi amor por ti es triple, ¿verdad? Es el amor que abarca todo tu ser. Pero yo te he hecho para que tú me ames a mí con el mismo amor. Entonces, aquí estamos nosotros, ¿sí? Aquí está la criatura que viene de aquí, toda muy dispuesta a recibir de Dios, a querer al Señor, tal, pero va con todo lo suyo, incluso con su amor. Y como la base de todo es el amor, pues tenemos que decir, mira, yo aquí, esta criatura no sirve. El amor con el que voy a poder superar todos los semáforos, voy a poder darle paso, va a ser el amor divino, el amor que Él me regala, el amor que es suyo, que ya hemos visto cómo está esparcido en todas partes. Y esa dinámica
de cómo recibo yo ese amor, ya sé cómo es, fundiéndome y llamando a la divina voluntad. Y haciendo así, se me facilita muchísimo la vivencia del poder decir a los semáforos, pues no, por aquí no pasa, por aquí no puedes pasar. Bueno, entonces ya como a modo de repaso de poner, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy vamos a hablar de lo que son los gustos propios. Esto de los gustos propios toca la parte más íntima de nuestro ser, porque es como, esto es la lectura del joven rico, ¿se acuerdan? Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Y dijo Jesús, cumple los mandamientos. Bueno, pero si ya eso lo hago. Ah, entonces tú no quieres los mandamientos, tú buscas la perfección, ¿no? Ah, bueno, pues entonces, niégate a ti mismo, véndelo todo y sígueme. Y la lectura de los evangelios dice que quedó muy triste porque era muy rico y se marchó. Bueno, se salvó, pero hasta ahí llegó. Y en la casa de mi padre hay muchas moradas, dijo Jesús. En el cielo hay muchas moradas. Y podemos entrar, pues como este joven rico, simplemente para la salvación, o a ese Jesús, fíjate, lo que ahora te estoy pidiendo. En el libro 6:16, que está hablando y recordando lo que hicieron los magos, los reyes magos, porque le está diciendo Jesús, lo que hace una persona en este mundo afecta a todos, porque la familia humana está tan intrínsecamente unida entre ellos y conmigo, que lo que hace uno afecta a todo. Dice, y lo que hicieron aquellos reyes fue una cosa muy buena, pero dice Jesús, pero ¿sabes tú cuál es el oro que quiero ahora de las almas? Dice, no el oro material, no, sino el oro espiritual. Esto es, el oro de su voluntad, el oro de los afectos, de los deseos, de los propios gustos, el oro de todo el interior del hombre. Este es todo el oro que el alma tiene y lo quiero todo para mí. Jesús menciona aquí, muy interesante, los propios gustos. Y esto es lo que vamos a ver, es que esto de los propios gustos, porque aquí, bueno, pues todos queremos la vida de la divina voluntad y queremos al Señor. Ah, pero es que aquí vamos pasando y de repente nos dice el Señor una serie de cosas que dice uno, ah, pues yo eso no. Y dice, ah, no, no, no. Vamos a ver qué más nos dice Jesús sobre el tema de los que arroje luz para que podamos estar verdaderamente despegados de todo nuestro interior que está pegado a mí, a lo que siento, a lo que me gusta, incluso con las cosas santas. En el libro 19:11, nosotros, y esto se ve, lo he visto, se ve incluso en la práctica de la divina voluntad, que se mezcla, queremos la vida de la divina voluntad, aunque yo pienso que es porque no se ha terminado de comprender, porque es que si no, no se explica. La práctica de la divina voluntad con prácticas de la vieja usanza, vamos a decir, de la santidad humana. Y no se explica sino eso, porque a lo mejor no se ha comprendido. Pero Luisa también se pregunta lo mismo. Y le dice Jesús, dice Luisa, estaba pensando entre mí. Mi dulce Jesús dice tantas cosas grandes, admirables, altísimas, maravillosas de la voluntad de Dios. Y no obstante, a mí me parece que las criaturas no tienen de ella el concepto que merece, ni tienen la gran impresión de las maravillas que en ella hay. Más bien parece que la ponen a la par de las virtudes y tal vez tengan en más aprecio a estas virtudes que a la santísima voluntad de Dios. Y mi siempre amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, esto de las virtudes, por ejemplo, hablamos de la divina voluntad, ¿no? Ahora mismo se acaba de canonizar, de beatificar a un muchacho, jovencito que ha muerto, que se llama Carlo Acustier, un italiano, un chiquito monísimo, y está incorrupto. Murió en el año 80 y tantos, o más tarde. Vamos, un jovencito, está incorrupto con su chándal, vamos a decir. Murió con 15 años y no hizo nada especial.
pero está con mucho bombo y con mucho, no sé si lo han escuchado, y nos llama muchísimo la atención que está incorrupto. Claro, eso, ponte a hablarle a alguien de la divina voluntad con un incorrupto y la gente dirá, no, la mayor parte de las personas hace más bombo, llama más la atención, estas cosas extraordinarias, y ahora seguramente todo el mundo a estudiar las virtudes de Carlos Acoutier, este chiquito que de padres que eran medio gnósticos, que tenía un amor a la Eucaristía, un alma muy especial, muy virginal, un poco a lo San Juan. Y sin embargo, si te pones a hablar de la divina voluntad, como dice aquí, parece que no tienen la gran impresión que esto le pasaba a los sacerdotes, a algunos con los que Luis hablaba, y se iban y se quedaban como, sí, pero como que no le daban tanta importancia. Bueno, y ahora ella le pregunta que por qué. Mi siempre amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, ¿tú quieres saber el por qué? Porque no tienen el paladar purgado y están habituados a los alimentos ordinarios de este bajo mundo, como son las virtudes, y no a los alimentos celestiales y divinos, como es mi querer. Este alimento celestial, como es mi querer, ya sabemos lo que es el querer, que es su vida. Este alimento celestial es gustado solamente por aquel que tiene a la tierra, a las cosas y a las mismas personas como una nada, o bien todas en orden a Dios. Esto, como una nada, esto se efectúa cuando dice Jesús, si te dejas ejercitar por la fe, te voy a conceder 3 gozos. Entonces, es una acción de Dios, de la divinidad, obrando en nosotros, que nos desapega, porque es muy difícil desapegarse de todo. Dice, a la tierra, a las cosas y a las mismas personas. A no ser que dice que las tengan todas en orden a Dios. Es decir, empezamos a verlo todo en orden a Él. Por lo que decía, ¿y cómo amamos a la gente? En lo bueno y en lo malo. Primer mandamiento, por encima. Es decir, a Dios en ellas. Lo que explicábamos, ¿no? La semana pasada. Un poco las preguntas. Y las cosas igual. Todo en orden a Dios. Las virtudes que se pueden practicar sobre la tierra raramente están excluidas de fines humanos. ¿Virtudes cuáles son? ¿Qué pueden ser las virtudes? El sacrificio, la mortificación, el espíritu de abnegación, de resignación, de entrega, de autodominio, todo lo que sea virtud, que la virtud es un acto, como nos decía el doctor, un acto humano tratando con un vicio humano. Es decir, pero es desde la voluntad humana conquistando un algo que nos controla, ¿no? Que nos puede. La gula, pues yo voy a ser una persona que me voy a controlar a la hora de la comer y voy a hacer un ejercicio de autocontrol con la gula, con el sexo, con, yo qué sé, con los afanes, con cualquier pasión que nos pueda controlar, ¿no? Bien, dice. Las virtudes que se pueden practicar raramente están de estima propia, de propia gloria, de amor por exhibirse a las personas y de agradar a estas. Todos estos fines son tanto gustos al paladar ordinario del alma y muchas veces se obra más por estos gustos que por el bien que contiene la virtud. He aquí por qué hacen más impresión las virtudes, porque la voluntad humana gana siempre alguna cosa. Esto lo tenemos como muy escondido ahí en nuestra naturaleza corrupta. La primera cosa, en cambio, que hace mi voluntad, hecha por tierra, dice, porque la voluntad humana gana siempre alguna cosa. En cambio, mi voluntad, la primera cosa que echa por tierra es la voluntad humana y no tolera ningún fin que sea humano. Ella es de cielo y quiere poner en el alma lo que es divino y pertenece al cielo. Así que el propio yo queda en ayunas y se siente morir.
Pero si sintiéndose morir y perdiendo la esperanza de que algún otro alimento le quede, se decide a tomar el alimento de mi voluntad, cuando se dice, pues ahora estas prácticas a las que hemos estado acostumbrados, por ejemplo, en la divina voluntad, pues ya no hay peticiones particulares, ahora pedimos una sola cosa que abarca todo. Ah, bueno, y entonces yo ahora, a mí que me gustaba tanto interceder por esto y por esto y por esto y por esto, bueno, pues si te dice Jesús y nos está explicando, hija mía, reza como rezo yo, pues entonces, ¿qué hago yo volviendo a la vieja usanza? Entonces, aquí es donde dice, bueno, pues si me queda, y se queda yo en ayunas, pues ahora ¿qué hago? Pues y se decide tomar mi divina voluntad, ahora el alma pues con la práctica incluso del rosario, ¿no? Que hemos dicho, ¿es que tengo que dejar el rosario? No, pero vas a aprender cómo rezarlo, que es entrando en los actos divinos, tomando lo que contienen, devolviendo, extendiendo, todo eso. Ah, bueno, pues si se decide, dice, estando ya, dice, si se decide a tomar el alimento de mi voluntad, en cuanto lo toma, estando ya su paladar purgado, es decir, porque es que se saborea las cosas antiguas, a algunas personas les gustaba mucho una manera de orar, una manera de conducirse. Entonces siente el gusto del alimento de mi voluntad, tanto que no lo cambiaría aún a costa de la propia vida. Mi voluntad no sabe congeniar con las cosas bajas y pequeñas que se pueden hacer sobre la tierra. Fíjese lo que está diciendo Jesús. La práctica de las virtudes o las maneras de acercarnos al Señor, como antes teníamos entendido, son las cosas bajas que se pueden hacer sobre la tierra, sino que ella quiere tener todo y a todos como escabel a sus pies. La divina voluntad quiere tenerlo todo bajo sus pies y cambiar todo el interior del alma y a las mismas virtudes en voluntad divina. En una palabra, quiere su cielo en el fondo del alma. De otra manera, quedaría impedida y no podría desenvolver su vida divina. De esto se trata la vida en la divina voluntad, que la divinidad, la Santísima Trinidad, pueda desenvolver su vida en el alma. ¿Cuál es su vida? Todas las obras del Padre, por medio del Hijo, comunicándolas el Espíritu Santo. El Hijo que dijo, yo no he venido a hacer mis obras, las obras del Padre. Pues la criatura, tenemos que decir, llegar a decir, todo lo que está ocurriendo dentro de mí no son mis obras, no es mi amor, no es mi virtud. Todo esto, incluso la capacidad de decir al semáforo cuando se pone en rojo, por aquí no pasa, pasa divina voluntad, incluso eso es su vida obrante en mí. Nosotros no tenemos nada y lo que Él busca en la criatura es el vacío total en el acto de la criatura. ¿Vacío de qué? Del interior, de gustos propios, de sentires, que me gusta, que no me gusta, de mis reflexiones. Ese vacío total, quitarme de en medio. E incluso aquí, como estamos viendo, de los gustos, de lo que hemos estado acostumbrando, la práctica a la vieja usanza. Y uno dice, bueno, pero es que los volúmenes, yo veo a Luisa que el volumen 1, el volumen 2, el volumen 3, hasta el 10 más o menos, le está explicando todo esto. Tenemos que entender que Luisa tiene que llevar a cabo un trabajo. Ella vino como Jesús, un trabajo, Luisa también. Y Luisa tiene que agotar y tiene que extenuarse, vamos a decir, tiene que agotar todas las prácticas de la vida de la santidad humana. Ya está todo hecho. Si Jesús nos dice, no está todo hecho por Luisa, que pone su sello, pero remitiéndonos antes por Jesús y por la Virgen. Si Jesús me está diciendo a mí, te estoy dando mi vida como don, el hagas que no hagas. Eso que hemos dicho en las prácticas de los mandamientos, los glipea, lo de la virtud, lo de los
los 7 pecados capitales, todo ese orden que la divina voluntad está poniendo, no es para que yo lo lleve a cabo. Ya eso, que nos quede claro, ya eso lo llevó Jesús a cabo. Ya Él lo sufrió. Las tentaciones de Jesús, ¿cuáles fueron? Fueron nuestras tentaciones. Ya Jesús lo llevó a cabo, lo venció, le dio la vuelta. Esto que estoy diciendo no es para que yo lo lleve a cabo. Él lo lleva, ya Él lo llevó a cabo. Y a mí me toca sumarme al carro, tomar lo que ya Jesús hizo, hacerlo. Entonces no tenemos excusa de decir no puedo. No puedo hacerlo. Sí puedes, porque no lo tienes que hacer tú. Es simplemente fundiéndote con el Señor, que ya Él llevó a cabo, ya venció todo esto. Por eso Él dice que pocas almas viven de mí, de lo que yo he hecho. Es vivir a expensas de Jesús. Entonces, recuerden, no es que yo voy a conquistar. Cuando se me pone el semáforo en rojo, es, ahí tengo estiércol. El estiércol. Vamos a, a echarlo en la tierra para que crezcan los frutos. ¿Pero qué frutos son? No son los míos. Es la vida divina que se asienta sobre eso que Él está permitiendo, que yo vea que tengo ahí, pero a ver qué hago yo con el estiércol. ¿Me lo como? ¿Vivo de él? ¿O lo planto en la tierra? Que es como me muero a mí yo, eso es plantar el estiércol, utilizarlo, y ahora Jesús, de ahí crece los frutos de la vida divina. Entonces, la práctica de las virtudes del volumen 1 al volumen 10 solamente es para que tengamos una idea para las personas que empiezan en la vida de la divina voluntad. Dice Jesús, quiero que vayan por el volumen 1, porque a las almas las recoge de distintos sitios. Entonces tenemos que ir viendo que todos estos frutos, lo que no son las virtudes, son todos frutos de la voluntad humana. Y esos malos frutos ya están vencidos, ya están vividos por Jesús. Él se los chupó, Él los vivió como si Él los hubiera cometido, le dio la vuelta y ahora los dejó para que nosotros, simplemente fundiéndonos, los tomemos. Y la ciencia, el éxito, vamos a decir, y la velocidad con la que vamos, es en la medida en que hacemos nuestro ya todo lo que hizo Jesús y todo lo que hizo Luisa, todo lo que hizo la Virgen, y ahora nosotros sumarnos al carro. Y entonces cuando llega aquí, dice el Señor, cambiar todo el interior del alma y a las mismas virtudes en voluntad divina. En una palabra, quiere su cielo en el fondo del alma. De otra manera, quedaría impedida y no podría desenvolver su vida divina. Por eso, la gran diferencia que hay entre las virtudes y mi voluntad, entre la santidad de la una y de la otra. Las virtudes pueden ser de las criaturas y pueden formar a lo más una santidad humana. Mi voluntad es de Dios y puede formar una santidad toda divina. Y Jesús dice, ¿qué diferencia? Pero como las criaturas están habituadas a mirar en lo bajo, por eso le hacen más impresión las pequeñas lamparitas de las virtudes que el gran sol de mi voluntad. En el libro 14, 33, hija mía, cuando se tienen gustos mayores, los gustos menores pierden su deleite, su atractivo, y por eso se ven con indiferencia. Cuando se tienen los gustos mayores, nosotros, con el don de la divina voluntad, ya tenemos los gustos mayores. Cuando hemos empezado estos cafés, hemos empezado por los gustos mayores. ¿Para qué? Para, a vista de pájaros, para tener una imagen, como una fotografía del conjunto, ¿no? Para animarnos, porque tenemos que pasar por esto. Pero para ponerlo, para que la práctica de esto, ponerla en su contexto y no nos perdamos y nos hagamos un lío con que yo, porque es que llega un tiempo, es que es confuso, si no te lo explicas es un poco confuso leer los 10 primeros volúmenes y ver cómo Luisa lo está haciendo y pensar, pero es que yo también lo tengo que hacer. Es que el fin por el que nosotros ponemos un stop al rojo es que es distinto, es distinto, es distinto. El fin es darle paso, porque ya está hecho. Bien, por eso nosotros tenemos los gustos mayores. ¿Qué hago yo con los gustos menores?
Y ahora fíjate lo que le dice Jesús, cuáles son los le relaciona aquí en este capítulo los gustos mayores y le está hablando de la vida o de la oración, porque es todo lo mismo, ¿ven? Y le dice Jesús, este fundirte en mi voluntad sin ningún interés personal, sino solo para darme lo que todos deberían darme y para dar a todos todo el bien que mi querer contiene, es solo de la vida divina. Es decir, el tú vivir estar fundido para darme las glorias que los demás no me dan, para rehacer lo que los demás no quieren sumarse, para poner tu sello, lo que ya hemos visto, lo que es la práctica, ¿no? La forma de relacionarse con el Señor y con el mundo, contigo y con las criaturas. Esto es solo de la vida divina, no de la humana. Así que solo mi voluntad es la que forma esta santidad divina. Bueno, y le dice, mi mira sobre ti no era la santidad humana. O sea, Luisa, te he traído por todo esto, pero mi mira sobre ti no era esta. Pero era necesario que primero hiciera todas las cosas pequeñas en ti y por eso me deleitaba tanto. Y estas cosas pequeñas, cuando empezamos en la divina voluntad, ese pequeño juicio que dice Jesús, al alma la hago pasar por un pequeño juicio, cuando entra, le doy el don en préstamo, es para ver si la criatura verdaderamente quiere amarme por encima de todo y quiere dar y está dispuesta a sacrificarlo todo. Entonces, ese pequeño juicio, pues son las circunstancias o son lo que el Señor quiera por dentro y por fuera, para que tú veas que salga ese estiércol y tú digas, ¿qué, me como el estiércol? ¿O lo planto en la tierra? Porque si no lo plantas, te lo vas a comer. Porque dice Jesús, es que la voluntad humana es la fuente de donde están todos los males. Llámalo estiércol, llámalo miserias o lo que tú quieras. ¿Y cuáles son? Sería pues las opresiones, los miedos, las angustias, las tristezas, las impaciencias, las inconstancias, las variaciones de carácter, todo. En el libro 6, 87, está hablando y dice, yo quiero llenarlas de los bienes, de los sufrimientos, de las virtudes que tuvo mi humanidad en la tierra. Cuando dice Jesús de las virtudes, es de todo lo que yo hice, de mi vida. ¿Que Jesús tenía virtudes? Bueno, no, porque era la virtud misma. ¿De qué nos quiere llenar? De la virtud, de que lo que se encierra en mis actos, de lo que salga en mis actos, es el propio Jesús andante, hablante, sufriente, respirante, descansando, lo que sea, pero todo su propia vida. Bueno, por eso las despojo, nos despoja, no solo de los gustos materiales, que el alma llega a considerar como estiércol, sino también de los gustos espirituales, para llenarlas de todos mis bienes y darles el principio de la verdadera bienaventuranza. Y aquí quiero leer una cosa que es muy sorprendente, de los gustos espirituales. Hay unas cosas que dice el Señor en el libro del cielo que se queda uno, y esta es una de ellas, por lo menos para mí. Dice, esto de los gustos espirituales. En el libro 16:20, hablando del demonio, porque dice que el demonio no puede entrar en la vida, en la divina voluntad. Aquí, el demonio aquí no puede entrar, ni quiere entrar. Pero fíjense lo que dice, porque esto tiene mucha relación con los gustos. Dice, ella estaba con su temor, que si el enemigo le estaban engañando todavía, ¿no? Al principio, que si era cosa del demonio, en fin, todo eso. Yo decía entre mí, Jesús mío, líbrame de las manos del enemigo. Yo no quiero saber nada, lo único que me interesa es salvar mi alma. Y entonces el bendito Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, ¿por qué temes? ¿No sabes tú que lo que menos sabe de mí la serpiente infernal es de mi voluntad? Porque no quiso hacerla. Y no haciéndola, ni la conoció, ni la amó. Mucho menos penetró en los secretos de mi inescrutable querer para conocer sus efectos, el valor de mi voluntad, y si no los conoce, ¿cómo puede hablar de ella? Y ahora esto, atención, porque esto es muy interesante. Más bien, la cosa que más aborrece es que el alma haga mi voluntad. A él no le importa si el alma reza, si se confiesa,
si comulga, si hace penitencia, si hace milagros, sino la cosa que más lo daña es que el alma haga mi voluntad. Pero este hacer ya sabemos que es viva en mi voluntad. A él no le importa si el alma, esto es Jesús, reza. Bueno, impresionante, ¿no? Dice, ¿cómo? Porque en cuanto se reveló a mi voluntad, fue creado en él el infierno, su estado infeliz, la rabia que lo corroe. Así que mi voluntad es infierno para él. Y cada vez que ve al alma sujeta a mi querer, conocer los méritos, o sea, cada vez que nosotros estamos viendo lo que significa esto, los méritos que tiene vivir en la divina voluntad, sus conocimientos, sus efectos, lo que ocurre. Así mi voluntad es infierno para él. Dice, conocer los méritos, el valor, la santidad de ella, o sea, el que nosotros estemos haciendo lo que estamos haciendo aquí ahora, o en otro sitio, cada vez que se habla de su voluntad, se siente duplicar el infierno, porque ve en el alma crear el paraíso, la felicidad, la paz por él perdidas. Y por cuanto más mi querer es conocido, tanto más queda atormentado y furibundo. Ya puede gritar y sacar humo por esa boca, que nosotros no estamos en perfecta paz. Por tanto, ¿cómo te podría hablar, etcétera? ¿Cómo te podría hablar de ella si lo que odia, si él es odio y eso nunca lleva a la felicidad ni la paz? Y además tu palabra está vacía de gracia, por lo tanto no puede conferir la gracia de hacer mi voluntad, de vivir en mi voluntad. Y en el 1289 le dice, en el Edén terrestre tuvo acceso el enemigo y fue cometido el primer pecado. En el Edén divino está cerrada la entrada al demonio, a las pasiones, a las debilidades. Más bien, el demonio no quiere entrar, sabiendo que mi querer lo quemaría más que el mismo fuego del infierno. Y solo al sentir su sensación, huye. Por eso cuando empezamos aquí y nos empezamos a acercar, enseguida, ya se lo dije, es muy rápido. Porque se empieza, si hubieran opresiones del maligno, empiezan a perder la fuerza con mucha rapidez, porque esto le quema más. Pero es muy interesante, volviendo a lo de los gustos, que estábamos viendo lo de los gustos, lo de las prácticas. ¿Dónde me había quedado? Lo de los gustos espirituales, que mucha gente no quiere renunciar. Y ahora voy a decir una cosa, y no solo sobre, estamos hablando de la gente católica, pero vamos a hablar incluso de gente que conoce la divina voluntad y que, bueno, que han tenido contacto con otras maneras, por ejemplo, de rezar, de meditar, no de rezar, porque si no son católicos o ni siquiera cristianos, yo qué sé, personas que han tenido contacto con el Zen, vamos a decir, o el budismo, que tanto se lleva de moda, ¿no? Que es la práctica de la meditación. Pero es muy peligroso porque lo que se persigue con estas meditaciones, primero que no es unión con la divinidad, sino la ausencia. Las personas que meditan en esta tradición oriental, lo que están buscando es la ausencia del dolor, controlar el sufrimiento, el no tener nada, el quedarse en un estado así. Y entonces se escucha hablar de la divina voluntad y piensan que es lo mismo, que se puede llegar a lo mismo. Y para nada se puede llegar a lo mismo. Sin embargo, el demonio te puede dar una sensación de paz, de ausencia de dolor, de estar en una tranquilidad, en una imperturbabilidad, pero que no es la divina, sino es la satánica. Y así dicho, no hay que asustarse. ¿Por qué? Porque no te está llevando a la unión con Dios. Yo me acuerdo, un dominico, amigo, un sacerdote, que tienen misiones en estos países, y fue de visita a una de las misiones, no sé si sería el Tíbet o la China, no me acuerdo. Y estaba con un compañero sacerdote y pasaron por un monasterio de mujeres tibetanas del budismo, ¿no? Y estaban todas rapadas, con la cabeza rapadas al cero. Y le dijo este sacerdote, padre Chus Villarroel, un dominico en Madrid, le dijo al amigo, uy, dice, pero qué místicas, cómo se las ve, qué tranquilidad emanan, qué tal.
Y le dice al compañero, que llevaba años en esa misión, dice, ¿cómo me gustaría poder hablar con ella? Y le dijo el amigo, dice, si tú supieras, dice, dentro no tienen nada. Por fuera parece una cosa tan mística y tan, no lo quiero decir en mal sentido, pero es que es verdad, parecen son muy místicos y muy espirituales. Bueno, pues esto sí no es esta vida que Jesús, cualquier cosa, estoy hablando ahora mismo de esto, pero podía ser cualquier tipo de práctica, da igual, da igual. Jesús nos lo está diciendo, todo lo que no sea funcionar, como yo le estoy explicando en el libro de cielo, es voluntad humana. Y tanto en nosotros los cristianos, ¿no? Como bueno, las personas que no están, que han dejado, que han abandonado, pues bueno, pues Dios es muy grande, es un Padre, y siempre pedimos el reino para todos, para que todos vuelvan. Pero a lo que vamos, el gusto, el paladar, por aquello que pienso que a mí me da, porque las personas que escuchan esto pueden decir, hombre, pues yo no siento nada, yo cuando me pongo a meditar tengo experiencias, yo salgo de mi cuerpo, o no salgo de mi cuerpo, o me entro en una tal. Bueno, ojito, porque el demonio, si no le importa que te confieses, que tal, con tal de que no entres aquí, si eres una persona de la fe católica, lo puede disfrazar todo de devoción, de sacrificio, de mortificado, de mucha entrega, pero a Jesús nadie le engaña y pone las cosas en su sitio y da en el clavo. Y dice, y no hay ninguna de estas prácticas en voluntad humana que esté exenta de algo propio. Satisfacción personal, porque una persona dice, bueno, pues ya recé el rosario, o he rezado los 15 misterios, y hay ahí una sensación, bueno, pues de satisfacción personal, nadie lo tiene que saber, pero lo tienes tú. Bueno, pues ya eso incluso, dice Jesús, eso es una satisfacción personal, y aquí no estamos para dar satisfacción a lo personal. Vamos a seguir con las lecturas porque Jesús lo explica aquí muy bien. Dice, en el libro 775, hija mía, es tanto el apego de las criaturas al propio gusto que estoy obligado a contener en mí mis dones, porque en lugar de apegarse al donador, se apegan a mis dones, idolatrando mis dones con ofensa al donador. Así que si encuentran su propio gusto, muy interesante lo que dice aquí, porque es que es único. Si encuentran su propio gusto, hacen algo. Más bien, dice Jesús, más bien no hacen, sino que satisfacen el propio gusto. Si no hay gusto, no hacen nada. O sea, si no hay gusto, no ya ni siquiera divina voluntad, ya incluso en la iglesia, ¿no? Pues si no les atrae, ¿qué hacen? Abandonan y se van a estas otras tradiciones, que no son religiones, porque el budismo no es una religión, es una filosofía, porque religión significa religare, unir con la divinidad, y no buscan, entonces no se puede decir eso, pues lo abandonan, ¿eh? No hay gusto, no hacen nada, así que el propio gusto forma así que el propio gusto forma como una segunda vida en las criaturas. Y miren qué palabra utiliza el Señor, miserables. No saben que donde está el propio gusto, difícilmente puede estar el gusto divino, aún en las cosas santas. Así que recibiendo mis dones, las gracias, los favores, no deben apropiárselos como cosas suyas, formando de ellos un gusto propio, sino tenerlos como gustos divinos, sirviéndose de ellos para amar mayormente al Señor y pronto a sacrificarlos al mismo amor. Es decir, que si el Señor, esto lo podemos extender a cualquier cosa, incluso con la divina voluntad, porque el propio gusto, nos puede gustar mucho la divina voluntad y queremos estar leyendo el libro del cielo y todo el día queremos estar hablándole a las personas del libro del cielo y queremos estar tal. Pero en casa tengo hermanos, o tengo tíos, o tengo pareja, o tengo vecinos, lo que sea, que demandan y que me piden, y tengo lo que se llaman deberes de Estado, y no puedo estar. Y entonces estoy descontenta, estoy con fastidio, estoy descontenta, que abarca, estoy rabioso o rabiosa porque me interrumpen, porque tal. Bueno,
pues aquí hay que sacrificar incluso la divina voluntad por los deberes de Estado. Ahora, eso sí, seguro que todos tenemos, podemos estar muy ocupados, pero seguro que todos tenemos, y cuando tenemos el tiempo libre, unos tienen 15 minutos, otros tienen una hora, otros tienen todo el día, no importa. Pero el Señor se la va a buscar o va a ver cómo, si ponemos sacrificar por su amor hasta la divina voluntad. Pero no ya la divina voluntad en cuanto a que me olvide de ella, no, sino en esos espacios que tenemos, el poquito que tengamos, si lo dedicamos de lleno, porque a lo mejor, bueno, pues tengo 5 minutos, 10 minutos, 15, una hora al día. Bueno, lo dedico a la lectura o lo dedico a distraerme, a salir, a comprar, en fin, porque es que tengo tanto agobio en casa. Pues no se puede. Así no vas a crecer. Entonces, eso sería ya, bueno, ni siquiera ya semáforos. Los semáforos son cuando ya estás empezando y bueno, son las prioridades que te hacen ver. Pero es que es interesante como lo pone el Señor. Para mayormente las cosas santas como, y santísimas como la divina voluntad, y prontos a sacrificarlos al mismo amor. Y no te digo ya de las otras prácticas, ¿no? Porque hay gente, ¿no?, que abandona el hogar o abandona las cosas para irse a su grupo, o al otro grupo, o al rosario, o a la adoración, que son todas cosas muy buenas, ¿eh? Pero todo siempre en amor, por amor a Él. ¿Y qué quiere Jesús? Que le amemos a Él, pero le amamos en las personas y le amamos en las circunstancias, como Él nos las está colocando y distribuyendo. Libro 15, 27. Y aquí entramos en un punto precioso. Hija mía, la señal de que no hay nada de mal y que el interior del alma está todo lleno de Dios es que nada le ha quedado que no sea todo mío y que en todo lo que pueda suceder dentro y fuera de ella no siente más gusto de nada. Estamos hablando de los paladares purgados ahora, ¿eh? El gusto propio es porque no tenemos el paladar purgado. Pero cuando ya está purgado, dice Jesús, esto es la meta para que tú puedas hacer morada estable. Todo lo que pasa por dentro o por fuera no siente más gusto de nada, sino que su gusto es solo por mí y de mí. Y no solo de las cosas profanas o indiferentes, sino aún de cosas santas, de personas piadosas, de funciones, de música, etcétera. Todo para ella es frío, indiferente y como cosas que no le pertenecen. Y la razón es natural. Si el alma está toda llena de mí, entonces está llena también de mis gustos. El gusto mío es el suyo. Los demás gustos no encuentran lugar donde ponerse. Por eso, por cuán bellos puedan ser, para el alma no tienen ningún atractivo. Más bien para ella están como muertos. En cambio, el alma que no es toda mía está vacía y a medida que las cosas la circundan, así siente en ella tantos gustos si son cosas que le agradan. Si son cosas que no le agradan, sienten disgusto. Así que está en continua alternancia de gustos y de disgustos. Y como el gusto que no ha salido de mí no es duradero, muchas veces los gustos se convierten en disgustos. Y por eso se notan tantas variaciones de carácter. Ahora demasiado triste, ahora demasiado alegre, ahora todo iracundo. En otra ocasión, todo afable. Es el vacío que tiene de mí en el alma lo que le da tantas variaciones de carácter. Nada semejante al mío, que soy siempre igual y jamás me cambio. Ahora, ¿sientes tú algún gusto de lo que existe acá abajo? ¿Por qué temes que hay algún mal en ti?
por el cual yo desagradado me oculte. Donde estoy yo, males no puedo haber, no puede haber. Lo que le está diciendo Jesús es que cuando el alma tenemos los gustos, el paladar, todavía está, dice, las cosas humanas nos producen impresiones en el alma y por eso nos dejamos llevar por esas impresiones. Estas impresiones son las que causan los sentires, me siento, no me siento, y por eso pienso y estoy dándole vueltas. Y ahora, porque habíamos visto la semana anterior que decía el Señor, como tú no sabes lo que yo estoy haciendo dentro de ti, no pienses, no reflexiones, porque a lo mejor yo quiero estar viviendo en ti, si sientes tristeza o sientes alguna opresión, soy yo, que estoy compartiendo contigo, como yo no tengo tiempo, las opresiones, las tristezas, todas las tentaciones que yo asumí y que viví, las puedo estar también compartiendo contigo, para que me consueles y para que trabajes conmigo. Entonces, cuando empezamos, y esto lo entendemos, y todo, es que es lo que acaba de decirnos, por dentro y por fuera, tienen el mismo color, el mismo valor. Cuando llegamos a ese punto, es cuando estamos, los semáforos, cuando se van presentando, no nos cuesta en absoluto ponerle el rojo, porque yo ya sé que mi vida se la he entregado al Señor, y cuando digo mi vida, soy yo con lo que yo soy, con todos mis sentidos y con todas mis potencias. Como se las he entregado, que el Señor permite que, no sé, que me encuentre en una circunstancia de grandes tentaciones. Da lo mismo, que estoy siendo tentada o que Jesús está compartiendo conmigo. Es que me tiene que dar lo mismo, ¿para qué? Para que yo aprenda a vivir de Él sabiendo esto, me mantenga tranquila, porque nos dijo la semana pasada en una lectura, es que soy yo que estoy compartiendo tanto lo sufriente como lo alegre o lo bueno, o lo feliz. Por eso no tenemos que estar atentos a los gustos, que me gusta, que no me gusta. Esto es la vida de fe. ¿Y cuál es la vida de fe? La ve en, como dice San Pablo, vivo la vida de fe en el Hijo de Dios que me amó y que se entregó por mí. ¿Para qué? Para tomar toda mi vida y para devolverme el plan original. Devolverme, pero ¿cómo me lo devuelve? Está en Él. Y todo lo que yo pueda necesitar está contenido en Jesús. Por eso decimos, es que si yo, madre mía, yo es que no me reconozco, porque empiezo a ver, ¿y quién soy yo? Esta idea de que todo adquiere el mismo color. Entonces llegamos a un momento en que me da igual que esté el perro ladrando, que me interrumpa en divina voluntad, o que yo qué sé, o que me rompa una pierna. Como ya le he entregado, pues todo adquiere el mismo color. Llegar ahí, hombre, cuesta, pero lo que a Jesús le enamora y lo que a Jesús le causa tanta alegría es porque cuando los fastidios, los descontentos, porque las cosas no van como yo quiero o como yo esperaba, y mucho menos cuando entramos en la vida de la divina voluntad, que aquí tú ya sueltas el control, ya no sabes por dónde vas, porque esto es la vida divina que está creciendo. Entonces, las circunstancias ya tú no tienes control sobre ellas, ya las has dejado ir. Y entonces estás empezando a desgustar que Jesús se está encerrando en todo lo que tú estás viviendo de muchísimas maneras, en todos tus sentidos y en esas circunstancias que ya las hemos visto y ya hemos hablado de esto. Así que el tema de los gustos propios, dice Jesús, cuando esto de la divina voluntad no entra, o sobre todo las personas nuevas, ¿no? Pues no lo sé, pero es que yo antes hacía así y ahora que... Y podemos tener la tentación de dejarlo, dice Jesús, por la sencilla razón de que es que el paladar no está purgado. ¿Y qué se necesita para purgarse? No lo voy a purgar yo. ¿Qué tengo que hacer para purgarme? Lo dice Jesús. Primero, la disposición y la fe. Una fe en lo que está escrito en este maravilloso libro de cielo. Es mi vida, soy yo, este es el plan original y así es como tú vas a llegar y además ya a la plenitud, rapidísimo, a la plenitud de la vida de cielo ya en la tierra.
Así que cuando se nos presenten las situaciones de decir, bueno, pues Jesús, como dice él, tú tienes que tenerlo todo en orden a mí. Y tratar también con todo en caridad, con caridad, ¿no? Que es una de las señales, cómo Jesús trataría pues todos estos temas a la hora de ir desapegándonos de los modos antiguos, cuando hemos estado acostumbrados con gente que nos pueda conocer, que está diciendo, bueno, pero ¿qué le pasa a esta? Que está rarísima, parece indiferente, parece que todo le resbala, o ya no quiere participar en estas cosas. Bueno, pues el Señor nos dará la sabiduría para ir hablando, para ir explicando y para ir verdaderamente sacrificándolo como joven rico, todo hasta los gustos interiores, y eso no es que lo voy a sacrificar, también tiene que tener unas consecuencias, porque esto es una práctica. Y entonces, bueno, pues si no sé manejar las prácticas antiguas en un momento dado, no sé cómo desapegarme de ellas, a veces es bueno momentáneamente decir a las personas, eh, bueno, necesito un tiempo para mí, mm, porque a veces uno dice, porque es que me lo han comentado, o es que no sé cómo hacerlo. Bueno, pues con caridad decir a las personas, mira, necesito un tiempo para mí, estoy descubriendo una serie de cosas y quiero, ya está, y sin más, no hay que darle explicaciones. Porque a veces, no, a veces la gente quiere explicarle de la divina voluntad y no están listos.